Javier, ingeniero y cofundador de una firma en Madrid, siempre había confiado en Ana. Se conocieron hace 9 años en una cafetería del barrio de Salamanca. Él, recién graduado, con sueños de construir un imperio, ella, asistente en una agencia de marketing, con una sonrisa que lo cautivó. No fue amor a primera vista, pero tras un año de citas, se casaron. Ahora, con 2 hijos, Sofía, de 6 años, y Lucas, de 3, parecían la familia perfecta. O eso creía él. Ana regresaba al trabajo tras cada baja maternal, dedicada a su carrera. Javier, por su parte, equilibraba su empresa con la vida familiar, orgulloso de su hogar en las afueras de Madrid. Pero esa lámina en el baño abrió una grieta en su realidad. ¿Por qué anticonceptivos?, murmuró, girando la lámina entre sus dedos. Su mente se disparó. ¿Una enfermedad que Ana no mencionó? No, sus chequeos médicos anuales eran impecables. ¿Entonces qué? La única explicación posible lo atravesó como un cuchillo: Ana estaba con alguien más. Alguien con quien necesitaba protegerse. La idea era insoportable, pero Javier no era de los que se derrumban. Era un ingeniero, un hombre de lógica. Necesitaba pruebas. Cerró la puerta del baño y comenzó a buscar. Revisó los cajones, el botiquín, incluso la papelera. Nada. Hasta que, bajo una caja de tampones, encontró un blister de pastillas. El mismo que usaba Ana antes de su vasectomía, cuando no intentaban tener hijos. El envase estaba a medio usar, con días marcados que coincidían con la semana. Javier sintió que el suelo se desvanecía. ¿Desde cuándo? ¿Con quién? Su primer impulso fue enfrentarla, pero se contuvo. Ana era astuta, y sin pruebas, lo negaría todo. Necesitaba un plan. Esa mañana, mientras desayunaba con Sofía y Lucas, observó a Ana. Ella preparaba el café, charlando sobre su día en la oficina. Todo parecía normal. Demasiado normal. Javier sonrió, ocultando la tormenta en su interior. Como no lo vi antes, pensó. Ana siempre había sido reservada, pero él lo atribuía a su carácter. Ahora, cada gesto suyo parecía sospechoso. Terminó su café y se despidió, diciendo que trabajaría desde casa. Ana asintió sin levantar la vista. En cuanto ella salió, Javier actuó. Ordenó kits de pruebas de ADN en línea para verificar la paternidad de sus hijos. La sola idea lo destrozaba, pero necesitaba saberlo. También compró cámaras diminutas y grabadoras para el coche y el bolso de Ana. No creía que ella tuviera una Fire en casa, rara vez estaba sola allí, pero no podía arriesgarse. Mientras esperaba los paquetes, decidió vigilarla más de cerca. Esa noche, cuando Ana llegó a casa, Javier notó algo, un leve titubeo en su voz al hablar de su día. ¿O era su imaginación? Los paquetes llegaron a su oficina 2 días después, discretamente. Javier aprovechó que Ana estaba en el trabajo para instalar las cámaras en el salón y el dormitorio. Colocó una grabadora en su bolso y otra en el coche. Luego, mientras los niños dormían, recogió muestras de ADN de sus mejillas con hisopos. Enviarlas al laboratorio fue como apretar un gatillo, no había vuelta atrás. Esa noche, Ana se duchó y se acostó como siempre. Javier, incapaz de dormir, revisó su comportamiento. Nada fuera de lo común. Pero la duda lo carcomía: o es inocente, o es demasiado buena ocultándolo. El viernes por la noche, mientras preparaba la cena, Javier escuchó algo que lo congeló. Ana estaba en el dormitorio, hablando por teléfono en voz baja. Él se acercó sigilosamente, fingiendo buscar algo. Sí, claro, mañana estaré allí, dijo ella antes de colgar. Javier entró, y Ana sonrió, diciendo que era una colega. Pero sus ojos la delataron, un destello de nerviosismo. ¿Quién era?, preguntó él, casual. Nadie, solo trabajo, respondió ella, desviando la mirada. Javier no insistió, pero su mente trabajaba a 1000 por hora. Al día siguiente, mientras Ana estaba en la oficina, Javier revisó las grabaciones de las cámaras. En el vídeo del dormitorio, vio algo que le heló la sangre: Ana sacando un teléfono desconocido de un conducto de ventilación. Lo usó para enviar mensajes antes de guardarlo de nuevo. Javier sintió un nudo en el estómago.
un segundo teléfono. ¿Cómo no lo vi? Esa noche, mientras Ana dormía, él entró al dormitorio y revisó el conducto. Allí estaba, un móvil barato, protegido con contraseña. No pudo acceder, pero clonarlo sería el próximo paso. El lunes, Javier trabajó desde casa, esperando la oportunidad. Cuando Ana salió a trabajar, revisó las grabaciones nuevamente. El vídeo del salón lo dejó sin aliento. Miguel, el jefe de Ana, entrando a la casa el sábado por la mañana. Sofía corrió hacia él, gritando, «Miguel». Lucas lo abrazó, riendo. Miguel les dio caramelos, como si fuera un ritual. Javier apretó los puños, con lágrimas quemándole los ojos. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Pero lo peor estaba por venir. Esa tarde, recibió un correo del laboratorio. Con manos temblorosas, abrió el enlace. Los resultados fueron un mazazo. Ni Sofía ni Lucas eran sus hijos biológicos. Ambos compartían el mismo padre, pero no era él. Javier se desplomó en la silla, incapaz de respirar. 9 años de amor, de cambiar pañales, de cuentos antes de dormir, eran una mentira. Ana no solo lo había traicionado, le había robado su familia. La rabia reemplazó al dolor. No dejaré que se salgan con la suya, juró. Decidió actuar con frialdad. Llamó a Carmen, su secretaria y amiga de confianza, quien había estudiado Derecho. Necesito ayuda, dijo, contándole todo. Carmen, indignada, lo conectó con un plan. Proteger su empresa mediante un contrato prenupcial que firmaron al casarse y preparar una demanda contra la firma de Ana por conducta antiética. Vamos a desenmascararlos, dijo ella. Javier asintió, sintiendo un nuevo propósito. Pero esa noche, mirando a Sofía y Lucas dormir, dudó. ¿Puedo dejarlos, aunque no sean míos? La respuesta llegaría pronto, pero primero, la verdad debía salir a la luz. Javier apenas podía contener la tormenta que rugía en su interior. Los resultados del ADN habían confirmado lo peor. Sofía y Lucas, los niños que había criado con amor, no eran suyos. Cada recuerdo, las noches en vela, las risas en el parque, los dibujos pegados en la nevera, ahora se sentía como una puñalada. Pero la rabia lo mantenía en pie. Ana lo había engañado durante años, y Miguel, su jefe, era el hombre que había destrozado su familia. Javier no iba a derrumbarse. Iba a hacer justicia, pero con inteligencia. Esa mañana, mientras Ana se preparaba para ir al trabajo, Javier fingió normalidad. Le sirvió café, preguntó por su día, incluso sonrió cuando ella besó a los niños antes de salir. Pero en cuanto la puerta se cerró, se puso en acción. Llamó a Carmen, su secretaria y amiga, que había prometido ayudarlo. Necesito un plan sólido, dijo, con la voz tensa. Carmen, de 34 años, siempre había sido más que una empleada. Su lealtad y su formación en derecho la convertían en la aliada perfecta. Ven a la oficina, respondió ella. Vamos a construir un muro alrededor de tu empresa y a desenmascarar a Ana. En la oficina, Carmen ya había preparado una estrategia. Tu contrato prenupcial es la clave, explicó, mostrando el documento que Javier firmó al fundar su empresa. Protege los activos de la compañía en caso de divorcio. Podemos transferir tus acciones a un fideicomiso seguro, fuera del alcance de Ana. Javier asintió, impresionado por su claridad. Pero no era suficiente. Quería que Ana y Miguel enfrentaran las consecuencias. Carmen sonrió con complicidad. Entonces, demandaremos a la empresa de Ana por conducta antiética. Miguel es su jefe, su relación viola las políticas de la compañía. Y luego, haremos pública la verdad. Javier dudó. ¿Pública? Eso es humillante. Carmen lo miró fijamente. ¿Y qué hicieron ellos contigo? Te mintieron durante 9 años. Si no cuentas tu verdad, Ana lo hará, y te pintará como el villano. Javier apretó los puños. Tenía razón. Pero antes de actuar, necesitaba más pruebas. El teléfono secreto de Ana, dijo. Si lo desbloqueo, tendré todo lo que necesito. Esa noche, mientras Ana dormía, Javier volvió al conducto de ventilación. Con cuidado, extrajo el teléfono y lo llevó a su despacho.
Usando un software que compró en línea, intentó desbloquearlo. Tras varios intentos, lo logró. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Mensajes entre Ana y Miguel revelaban una relación que llevaba años. No puedo esperar a que te asciendan, escribía Ana. Entonces podremos estar juntos sin escondernos. Miguel respondía, solo un poco más, cariño. Javier no sospecha nada. Javier sintió náuseas. Pero un mensaje lo dejó helado, cuando me dejes, me llevaré a los niños. Merecen un padre como tú. Ana planeaba abandonarlo, arrancándole todo. La rabia lo cegó por un momento, pero respiró hondo. Guardó capturas de los mensajes y devolvió el teléfono al conducto. No podía enfrentarla aún. Necesitaba que el plan estuviera listo. Al día siguiente, se reunió con Carmen en un café cerca de la oficina. Le mostró los mensajes. Carmen, furiosa, golpeó la mesa. Esto es más que suficiente. Pero necesitamos pruebas físicas de que Miguel entra a tu casa. ¿Las cámaras grabaron algo más? Javier revisó las grabaciones esa misma tarde. En una, Miguel llegaba con un regalo para Lucas, quien lo abrazaba diciendo, gracias, amigo de mamá. Sofía lo seguía, pidiéndole que jugara con ellos. Javier apagó el vídeo, incapaz de seguir mirando. Es como si ya fueran su familia, murmuró. Carmen lo interrumpió. No te derrumbes ahora. Estamos cerca. Propuso enviar las pruebas, mensajes, vídeos, resultados de ADN, a los padres y al hermano de Ana. No se lo esperarán. Y cuando lo hagamos público, Ana no podrá mentir. Javier asintió, pero una duda lo atormentaba. ¿Y los niños? Los amo, Carmen. Aunque no sean míos, no sé si puedo dejarlos. Ella puso una mano en su hombro. Eso lo decidirás después. Por ahora, protege tu futuro. El plan avanzaba rápido. Carmen contactó con un abogado especializado en divorcios para preparar la demanda contra la empresa de Ana. También organizó el envío de los paquetes con las pruebas, programados para llegar el lunes, el mismo día en que Ana recibiría los papeles del divorcio en su oficina. Javier, mientras tanto, trasladó sus acciones a un fideicomiso, asegurando que Ana no pudiera tocar su empresa. Cada paso lo acercaba a la justicia, pero también al dolor. Esa noche, mientras leía un cuento a Sofía, ella lo abrazó. Te quiero, papá, dijo. Javier contuvo las lágrimas. Yo también, pequeña, susurró, preguntándose si sería la última vez. El domingo, Javier llevó a los niños al zoo, fingiendo que todo estaba bien. Ana los acompañó, charlando como si nada. Él la observó, buscando algún indicio de culpa. Nada. Era una actriz perfecta. Pero en un momento, mientras los niños corrían hacia los monos, Ana recibió un mensaje y sonrió. Javier, a su lado, vio de reojo la pantalla de su teléfono secreto. Era Miguel, el lunes será nuestro día. Javier apretó la mandíbula y siguió caminando. No por mucho tiempo, pensó. El lunes llegó como una tormenta. Javier se quedó en casa, supuestamente trabajando. Cuando Ana salió, él preparó todo. A las 9:30, Carmen llegó para una llamada con el abogado. Última oportunidad para echarte atrás, dijo ella. Javier negó con la cabeza. No hay vuelta atrás. Que empiece. A las 10, los papeles del divorcio fueron entregados a Ana en su oficina, frente a sus colegas. Al mismo tiempo, los paquetes con las pruebas llegaron a sus padres y su hermano. Javier imaginó el caos, pero no sintió alivio. Solo vacío. Minutos después, su teléfono sonó. Era la madre de Ana. Javier, ¿qué es esto? ¿Es verdad?, preguntó, con la voz rota. Lo siento, pero sí. Ana me traicionó. Los niños no son míos, respondió él, cortando la llamada. Luego llegó el mensaje de Ana, tenemos que hablar. Voy para casa. Javier se preparó. Cuando ella entró, su rostro estaba pálido, con lágrimas en los ojos. Javier, por favor, comenzó. Él la interrumpió. No quiero escuchar mentiras. 9 años, Ana.
Me robaste mi vida. Los niños. Todo. Ella intentó hablar, pero él alzó la voz. Firma los papeles y vete. La casa es mía. Llévate a tus hijos con Miguel. Ana sollozó. No quería hacerte daño. Miguel me dio lo que tú no podías. Javier sintió una punzada, pero no cedió. No me importa. Habla con mi abogada. Antes de que se fuera, Sofía entró, abrazando a Ana. Javier dio un paso atrás, conteniendo el impulso de correr hacia ella. Llévatelos, dijo, con la voz quebrada. Ana asintió, tomó a los niños y salió. Cuando la puerta se cerró, Javier se derrumbó, llorando por primera vez en años. Pero no estaba solo. Carmen, que había regresado, lo abrazó en silencio. Lo superaremos, susurró. Y en ese momento, Javier supo que la justicia era solo el comienzo. El silencio en la casa era ensordecedor. Javier, sentado en el sofá, miraba la puerta por donde Ana se había llevado a Sofía y Lucas. Las risas de los niños aún resonaban en su cabeza, pero ahora eran un eco doloroso. Había ganado la primera batalla, Ana estaba expuesta, los papeles del divorcio entregados, y su empresa protegida. Pero la victoria sabía amarga. Perder a los niños, aunque no fueran suyos biológicamente, era como arrancarse el corazón. Carmen, aún a su lado, lo observaba con preocupación. No puedes quedarte aquí solo, dijo con firmeza. Vamos, recoge algunas cosas. Te quedarás en mi casa hasta que esto se calme. Javier, aturdido, asintió. No tenía fuerzas para discutir. Mientras empacaba una maleta, su mirada cayó en un dibujo de Sofía pegado en la nevera. Una familia de 4, con un sol brillante arriba. Lo arrancó con rabia, pero luego lo alisó y lo guardó en el bolsillo. No puedo borrarlos de mi vida, pensó. Carmen lo llevó a su apartamento, un lugar acogedor en el centro de Madrid. Le mostró una habitación libre. Dúchate, come algo. Mañana seguimos, ordenó, con esa mezcla de autoridad y ternura que siempre lo sacaba del abismo. Esa noche, Javier apenas durmió. Las imágenes de Ana con Miguel, los mensajes, la traición, se repetían como un bucle. Pero también pensó en los niños. ¿Cómo podía abandonarlos, después de ser su padre durante años? Al amanecer, Carmen lo despertó con un café. Tenemos trabajo, dijo. El abogado quiere vernos. Y hay noticias de la empresa de Ana. Javier se levantó, impulsado por la necesidad de seguir adelante. En la oficina del abogado, Carmen explicó el siguiente paso: la demanda contra la agencia de marketing donde trabajaban Ana y Miguel. Su relación viola las políticas de la empresa, dijo. Miguel, como director, enfrenta un despido inmediato. Ana podría conservar su puesto, pero la presión será insoportable. Javier asintió, pero su mente estaba en otra parte. ¿Y los niños? No quiero que sufran por esto. Carmen lo miró con suavidad. Podemos pelear por una custodia compartida, aunque no sean tuyos. Pero primero, asegurémonos de que Ana y Miguel paguen. El abogado confirmó que la demanda estaba lista y que las pruebas, mensajes, vídeos, resultados de ADN, eran irrefutables. También mencionó un detalle inesperado: la esposa de Miguel, Clara, había contactado al despacho. Quiere reunirse contigo, dijo el abogado. Sabe lo de Ana y está furiosa. Esa tarde, Javier y Carmen fueron a casa de Clara, una elegante villa en Pozuelo. Clara, una mujer de unos 40 años, los recibió con una mezcla de dolor y determinación. Lo sospechaba desde hace años, confesó, sirviéndoles un té. Pero nunca tuve pruebas. Ahora las tengo, gracias a ti. Mostró un informe de un detective privado que había contratado, fotos de Miguel y Ana en hoteles, correos comprometedores. Javier sintió una punzada de empatía. ¿Qué vas a hacer?, preguntó. Clara sonrió con frialdad. Divorciarme. Y asegurarme de que Miguel no tenga nada. Carmen intervino: si unes tus pruebas a nuestra demanda, la empresa no tendrá escapatoria. Clara asintió. ¿Hecho? La reunión con Clara dio a Javier un nuevo impulso. No estaba solo en su dolor.
Pero al volver al apartamento de Carmen, una llamada lo detuvo en seco. Era el hermano de Ana, Carlos. Javier, ¿cómo pudiste hacer esto? Humillar a Ana así, empezó. Javier lo interrumpió. ¿Humillarla? Ella me mintió 9 años. Los niños no son míos. ¿Y tú lo sabías? Carlos guardó silencio, luego colgó. Javier temblaba de rabia. Carmen puso una mano en su brazo. No dejes que te afecte. Estamos cerca del final. Los días siguientes fueron una vorágine. La demanda contra la empresa de Ana avanzó rápido. El viernes, Carmen recibió una actualización: Miguel había sido despedido con pérdida de beneficios, y Ana estaba bajo investigación interna. La noticia debería haberlo alegrado, pero Javier solo sentía vacío. Esa noche, mientras cenaban en el apartamento de Carmen, ella rompió el silencio. Javier, necesitas decidir qué quieres con los niños. No puedes seguir evitándolo. Él bajó la mirada. Los amo, Carmen. Pero cada vez que los veo, pienso en la traición. Ella asintió. Tómate tiempo, pero no los dejes ir solo por rabia. El sábado, Javier visitó un grupo de apoyo para hombres que habían pasado por divorcios traumáticos. Escuchar otras historias lo ayudó a sentirse menos solo. Un hombre, de unos 50 años, compartió cómo había seguido siendo padre de un hijo que no era suyo. El amor no depende de la sangre, dijo. Esas palabras resonaron en Javier. Esa noche, escribió una carta a Sofía y Lucas, sin saber si algún día se la daría. Siempre seré vuestro papá, pase lo que pase, escribió, con lágrimas cayendo sobre el papel. El lunes, una nueva sorpresa lo esperaba. Clara llamó para informar que había presentado su propia demanda contra Miguel, usando las pruebas de Javier. Se quedó sin nada, dijo, con un tono de satisfacción. Y Ana, sus padres la han echado de casa. Está viviendo en un piso alquilado. Javier no sintió alegría, solo cansancio. Pero Carmen tenía noticias mejores. El juez ha aprobado el divorcio exprés, anunció. Y la casa es tuya. Ana no tiene derecho a nada, gracias al contrato prenupcial. Esa tarde, Javier volvió a su casa por primera vez desde la confrontación. Todo estaba igual, los juguetes de Lucas en el suelo, los dibujos de Sofía en la pared. Pero se sentía como un extraño. Decidió vender la casa y empezar de cero. Mientras empacaba, encontró un osito de peluche de Lucas. Lo abrazó, llorando. No os abandonaré, susurró, prometiéndoselo a sí mismo. Carmen, que lo había acompañado, lo observó en silencio. Estás haciendo lo correcto, dijo. Javier la miró, agradecido. No habría llegado tan lejos sin ti. Ella sonrió, pero había algo más en su mirada. Algo que Javier no estaba listo para enfrentar aún. La justicia estaba cerca, pero su corazón aún sangraba. Y mientras cerraba la puerta de la casa, supo que el verdadero desafío sería reconstruir su vida. La casa, ahora vacía de risas infantiles, parecía un mausoleo de recuerdos. Javier caminaba por el salón, donde aún quedaban huellas de Sofía y Lucas, un coche de juguete olvidado bajo el sofá, un dibujo a medio colorear en la mesa. Había decidido vender la propiedad, incapaz de soportar el eco de una vida que ya no existía. Cada paso resonaba con la traición de Ana, pero también con su propia determinación de seguir adelante. Carmen, siempre a su lado, lo ayudó a empaquetar lo esencial. Es solo una casa, dijo ella, notando su silencio. Tu futuro está allá afuera. Javier asintió, pero su corazón seguía anclado a los niños que había perdido. En las semanas siguientes, la vida de Javier cambió drásticamente. El divorcio exprés se completó, gracias al contrato prenupcial que protegía su empresa. Ana no recibió nada, ni la casa ni un céntimo de sus activos. La demanda contra la agencia de marketing tuvo consecuencias devastadoras. Miguel, despedido sin indemnización, perdió su prestigio y su red de contactos. Ana, bajo presión interna, renunció al trabajo, incapaz de soportar las miradas de sus colegas. Javier debería haberse sentido victorioso, pero el vacío persistía. ¿Esto es la justicia?, se preguntaba, mirando por la ventana de la oficina. Carmen, como siempre, fue su ancla.
Lo convenció de mudarse temporalmente a su apartamento mientras buscaba un nuevo hogar. No puedes vivir entre fantasmas, insistió. En su piso, Javier encontró un refugio inesperado. Las cenas tranquilas, las charlas sobre trabajo, incluso los pequeños gestos de Carmen, como prepararle café cada mañana, comenzaron a sanar las grietas de su alma. Pero también despertaron algo nuevo. Una noche, mientras compartían una botella de vino, Carmen lo miró fijamente. Javier, mereces ser feliz. No dejes que Ana te robe eso también. Él bajó la mirada, sintiendo un calor que no esperaba. Gracias, Carmen. No sé qué haría sin ti. El grupo de apoyo al que asistía se convirtió en otro pilar. Compartir su historia con otros hombres que habían enfrentado traiciones similares le dio perspectiva. Uno de ellos, Antonio, le habló de su decisión de seguir siendo padre de un hijo no biológico. Los niños no eligen las mentiras de los adultos, dijo. Esas palabras golpearon a Javier. Decidió contactar a Ana para discutir sobre Sofía y Lucas. La llamó, esperando resistencia, pero ella sonó derrotada. No quiero pelear, Javier, dijo. Si quieres verlos, no me opondré. Acordaron un encuentro en un parque el sábado. El día llegó, y Javier temblaba de nervios. Cuando vio a Sofía corriendo hacia él, gritando, «Papá», su corazón se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Lucas lo abrazó, contándole sobre su nuevo juguete. Ana, a unos metros, los observaba en silencio. Javier jugó con los niños, empujándolos en los columpios, riendo como antes. Pero cuando llegó el momento de despedirse, Sofía lo abrazó fuerte. «Volverás, papá». Javier, con lágrimas en los ojos, asintió. Siempre, pequeña. Mientras Ana se los llevaba, él supo que, sin importar la sangre, serían parte de su vida. Esa noche, en el apartamento de Carmen, Javier le contó todo. «No puedo abandonarlos», dijo. Carmen sonrió, orgullosa. «Eso es lo que te hace diferente a Ana. Tú eliges el amor». Sus palabras resonaron, y por primera vez, Javier notó algo en su mirada, un afecto que iba más allá de la amistad. Pero antes de que pudiera decir algo, ella cambió de tema. «Hay noticias. Clara, la esposa de Miguel, ganó su caso de divorcio. Se quedó con casi todo». Javier alzó una ceja. «¿Y Ana?». Carmen se encogió de hombros. «Dicen que vive sola, trabajando en un empleo temporal. Sus padres aún no le hablan». La caída de Ana y Miguel debería haberlo satisfecho, pero Javier solo sentía alivio. Quería cerrar ese capítulo. Decidió vender la casa y comprar un apartamento más pequeño cerca del parque donde veía a los niños. También comenzó a asistir a terapia, algo que el grupo de apoyo le recomendó. Hablar de su dolor lo ayudó a entender que la traición de Ana no definía su valor. «Eres más que el hombre al que engañaron», le dijo su terapeuta. Esas palabras se convirtieron en un mantra. Un día, mientras organizaba su nueva vida, recibió una llamada inesperada del médico que le realizó la vasectomía. «Javier, hay una posibilidad de revertirla», explicó. «El procedimiento tiene un 95% de éxito en casos como el tuyo». La noticia lo dejó sin aliento. La idea de ser padre biológico algún día, de construir una familia desde cero, encendió una chispa de esperanza. Corrió a contárselo a Carmen, que lo abrazó con entusiasmo. «Eso es increíble», exclamó. Pero en su abrazo, Javier sintió algo más, una conexión que ya no podía ignorar. Esa noche, mientras cenaban, Carmen dejó caer una bomba. «Javier, necesito decirte algo», comenzó, nerviosa. «He estado a tu lado 9 años. Te he visto construir una empresa, criar a esos niños, enfrentar esta traición, y nunca he conocido a alguien tan fuerte. Creo que, siento algo por ti». Javier se quedó mudo, con el corazón acelerado. Siempre había valorado a Carmen, pero nunca se permitió verla como algo más. Ahora, con Ana en el pasado, todo era diferente. «Carmen, yo, también siento algo», admitió. Ella sonrió, y por primera vez, se inclinó para besarlo. Fue un beso breve, pero lleno de promesas. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
Javier y Carmen comenzaron a salir, explorando una relación basada en la confianza y el respeto. Él seguía viendo a Sofía y Lucas cada fin de semana, llevándolos al zoo o al cine. Ana, aunque distante, respetaba el acuerdo. Miguel, por su parte, había desaparecido de sus vidas, trabajando en un empleo menor tras perderlo todo. Clara, agradecida, invitó a Javier a un café para celebrar su victoria. Gracias a ti, recuperé mi dignidad, dijo. Javier sonrió. Y tú me ayudaste a recuperar la mía. Javier también decidió compartir su historia en el grupo de apoyo, inspirando a otros a enfrentar sus propias traiciones. No dejen que el dolor los defina, les dijo. Su empresa prosperaba, y él planeaba expandirla, con Carmen a su lado como socia y compañera. Mientras miraba a Sofía y Lucas jugar en el parque, con Carmen riendo a su lado, Javier sintió algo que creía perdido: esperanza. La traición de Ana lo había roto, pero también lo había llevado a un nuevo comienzo, uno donde el amor verdadero, por fin, tenía la última palabra. La brisa de otoño soplaba suavemente en el parque, donde Javier empujaba a Sofía en un columpio mientras Lucas corría tras una pelota. Las risas de los niños llenaban el aire, y por primera vez en meses, Javier sintió una paz que creía perdida. Carmen, sentada en un banco cercano, los observaba con una sonrisa. Había pasado un año desde que la traición de Ana destrozó su mundo, pero ahora, en este momento, Javier entendía que el dolor lo había llevado a algo mejor, una vida construida sobre la verdad y el amor genuino. La venta de la casa marcó el cierre definitivo de su pasado. Javier se mudó a un apartamento luminoso en Chamberí, cerca del parque donde veía a Sofía y Lucas cada fin de semana. Ana, respetando el acuerdo, no ponía obstáculos, aunque sus encuentros eran fríos y breves. Ella vivía en un piso alquilado, trabajando en un empleo administrativo de baja categoría. Sus padres, aún dolidos por la verdad, apenas mantenían contacto con ella. Miguel, por su parte, había desaparecido de la escena tras su caída. Clara, su exesposa, le había dejado sin nada en el divorcio, y los rumores decían que trabajaba como repartidor, lejos del glamour de su antigua vida como director. Javier, sin embargo, no se regodeaba en su derrota. La justicia había llegado, pero él quería más que venganza, quería sanar. La terapia, a la que asistía semanalmente, le ayudó a procesar el trauma. La traición de Ana no te define, le repetía su terapeuta. Lo que haces ahora, cómo eliges vivir, eso eres tú. Esas palabras lo guiaban. También encontró refugio en el grupo de apoyo, donde su historia inspiraba a otros. Un día, tras compartir su experiencia, un joven se acercó. Gracias, hombre. Me diste valor para seguir adelante, dijo. Javier sonrió, sintiendo que su dolor tenía un propósito. Su empresa, protegida por el contrato prenupcial, florecía. Javier contrató a nuevos ingenieros y planeaba abrir una filial en Barcelona. Carmen, que había asumido un rol más activo como socia, era clave en la expansión. Su mente aguda y su lealtad inquebrantable hacían que trabajar juntos fuera un placer. Pero más allá de la oficina, su relación personal crecía. Desde aquel primer beso, Javier y Carmen construyeron algo sólido, basado en la confianza mutua. No se apresuraban, disfrutaban de citas sencillas, paseos por el retiro, cenas caseras, y de una conexión que se sentía natural. Una tarde, mientras ordenaban el apartamento, Carmen encontró la carta que Javier había escrito a Sofía y Lucas meses atrás. ¿Aún no se la has dado?, preguntó, sosteniendo el papel. Javier suspiró. No sé si es el momento. No quiero confundirlos. Carmen lo abrazó. Ellos te quieren, Javier. Y tú los quieres. Eso es suficiente. Sus palabras lo convencieron. Al día siguiente, durante una visita al parque, Javier se sentó con los niños en un banco. Quiero que sepáis algo, comenzó, con la voz temblorosa. Siempre seré vuestro papá, pase lo que pase. Esto es para vosotros. Les dio la carta, que Sofía guardó con cuidado. Lucas, sin entender del todo, lo abrazó. Te quiero, papá, dijo. Javier, conteniendo las lágrimas, respondió, y yo a vosotros, pequeño. La posibilidad de revertir su vasectomía seguía en su mente. Tras varias consultas, decidió seguir adelante con el procedimiento.
No es por reemplazar a Sofía y Lucas, le explicó a Carmen. Es por la esperanza de construir algo nuevo, contigo. Ella sonrió, emocionada. Cuando estés listo, yo también lo estaré. La idea de una familia futura, con Carmen a su lado, llenaba a Javier de ilusión. Por primera vez, imaginaba un hogar lleno de risas, sin el peso de las mentiras. Un día, Clara lo invitó a un café para ponerse al día. No habría salido adelante sin tus pruebas, dijo, agradecida. Ahora estoy reconstruyendo mi vida, como tú. Javier asintió. A veces, el dolor nos lleva a lugares mejores. Clara levantó su taza en un brindis. Por los nuevos comienzos. Al despedirse, Javier sintió que otro capítulo se cerraba. La sombra de Miguel y Ana se desvanecía, dejando espacio para la luz. En el grupo de apoyo, Javier asumió un rol más activo, organizando charlas para hombres que enfrentaban divorcios traumáticos. Su historia, contada con honestidad, resonaba. No dejen que la traición los detenga, decía. Hay vida después del dolor. Los participantes lo veían como un faro, y él encontraba fuerza en ayudarlos. Una noche, tras una sesión, Carmen lo esperaba fuera. Estás cambiando vidas, dijo, orgullosa. Javier la abrazó. Tú cambiaste la mía. El fin de semana siguiente, Javier llevó a Sofía y Lucas al zoo, uno de sus lugares favoritos. Carmen los acompañó, y los niños, ya acostumbrados a su presencia, la trataban con cariño. Mientras Lucas señalaba a los elefantes, Sofía tomó la mano de Carmen. ¿Vendrás siempre con nosotros?, preguntó. Carmen, sonriendo, miró a Javier. Si tu papá quiere, sí. Javier asintió, con el corazón lleno. Siempre, dijo, y los cuatro rieron, como una familia en formación. De vuelta en el apartamento, Javier y Carmen cenaron bajo la luz de las velas. Él levantó su copa. Por nosotros, por los niños, por todo lo que viene. Carmen brindó, pero añadió, y por ti, Javier. Por no rendirte. Él la miró, agradecido. La traición de Ana lo había destrozado, pero también lo había moldeado. Había perdido una familia, pero encontró otra, más fuerte, más real. Y mientras miraba a Carmen, supo que el amor verdadero, el que nace de la confianza, era su mayor victoria. Meses después, Javier asistió a una revisión médica. El procedimiento para revertir la vasectomía había sido un éxito. La noticia lo llenó de esperanza, no por la urgencia de ser padre, sino por la posibilidad de un futuro sin límites. Esa noche, lo celebró con Carmen, Sofía y Lucas en el parque, viendo el atardecer. Los niños corrieron hacia un puesto de helados, y Carmen se apoyó en su hombro. ¿Sabes? Creo que todo valió la pena, dijo. Javier la besó suavemente. Sí. Todo,